Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a su programa especial de Instagram Live Qué chingo en casa. En esta ocasión yo, Jesús Rivas, perteneciente al grupo de K Magazine, eh, les estaré presentando a nuestros queridos amigos del Círculo de Estudios Coreanos, del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos, el CEMEC. Hoy nos trae un tema que a todos los amantes de la cultura coreana nos ha interesado por muchísimo tiempo y es ¿por qué existen dos Coreas? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el motivo de que la península coreana se dividiera? Entonces hoy nuestros queridos amigos del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos nos van a explicar pues qué fue lo que pasó. Hoy tenemos a dos personas muy importantes, a dos licenciados en Relaciones Internacionales, a Jorge Suárez, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, y a nuestra querida Cintli Ayesa, egresada de la Universidad de Colima. Entonces no se lo pueden perder, se va a poner súper interesante, de verdad. Esto les va a encantar porque son personas muy bien preparadas, las cuales hoy nos van a explicar este tema. Y claro, vamos a estar respondiendo todas sus dudas. Esperemos que sea lo mejor posible. Y pues solo estoy a la espera de que llegue Jorge para poder empezar con esto. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido a tu espacio. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Un muchas gracias. aplauso para Buenas Jorge, por noches. favor, para todos. Que seas bienvenido en este espacio. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, buenas noches a los seguidores de K-Magazine, a los seguidores de CEMEC. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias, Jesús, por recibirnos hoy. Y también muchas gracias a K-Magazine por invitarnos a este espacio. El dialogar en estos espacios y el abrir discusiones en espacios no necesariamente académicos es una de las misiones de CEMEC y nos da por eso mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Pues muchas gracias también a ustedes por aceptar y pues por compartir todos sus conocimientos con nosotros. Entonces, ¿qué te parece si le damos paso pues a lo que nos trae el día de hoy, ¿no? El gran tema del día de hoy. Entonces, si quieres empezar, adelante, este espacio es tuyo. Perfecto, pues muchas gracias. Antes de empezar directamente con la charla, me gustaría mencionar algo que Cintle y yo coordinamos que es pertinente mencionar, que es una nota aclaratoria de objetividad y distanciamiento. ¿Qué queremos decir con esto? Que pues no somos partidarios ni de Corea del Norte ni de Corea del Sur y vamos a tratar de dar pues la mayor objetividad posible a la información que les compartamos el día de hoy. Siguiendo esto, pues nos gustaría decirles a grandes rasgos cuál es el objetivo de esta charla. En, técnicamente, en estricto sentido académico, es reflexionar críticamente sobre el origen, el impacto y el devenir de la división de Corea. Hay que establecer que esta es una introducción. Hablaremos en lo general de este proceso que es muy largo y aún continúa y que pues es imposible a detalle, analizarlo a detalle en una hora. Y si al final logramos que ustedes se cuestionen lo que comúnmente se dice sobre la división de Corea, habremos triunfado con nuestro objetivo. Para esta empresa, tratar estos temas, pues vamos a dividir la charla en cuatro bloques y en dos intervenciones. Los primeros dos bloques a mi cargo y los siguientes dos bloques a cargo de Sintli. Yo me encargaré de el origen de la división, y de resaltar pues los contrastes de Corea del Norte con respecto al sur. Sintli era lo propio con el sur y pues con algunas perspectivas sobre la unificación o la reconciliación de las cosas. Ok, ¿Vale? me parece muy bien. Pues, ¿qué te parece si empezamos? Y yo creo que la primera pregunta que surge a partir de todos estos ¿es la primera vez que que la península coreana ha estado dividida? Esa es una pregunta muy interesante y es muy pertinente de estudiarla. Eh, yo les propongo como un ejercicio a todos ustedes, seguidores de K-Magazine y de CEMEC, que en un buscador de Google pongan División de Corea. Y les apuesto que les va a salir o 1943 por la Conferencia del Cairo, 45 por Yalta o Potsdam, les puede salir 48 por la creación de los dos estados independientes o les puede salir 53 por el fin de la guerra, ¿no? Pero pues esto nos habla de que usualmente tenemos una mirada contemporánea de los fenómenos, ¿no? Y olvidamos que los procesos históricos son de larga duración. En efecto,
Corea ha tenido pues una historia común, los coreanos dicen que de más de 5.000 años, eso podríamos analizarlo después en otro programa, pero si en lo social han tenido cierta cohesión y en lo cultural, si vemos de lo político podemos encontrar que pues ha sido una historia de encuentros y desencuentros, de divisiones y pugnas entre clanes, naciones, invasores extranjeros, que ha dividido la península en algunas ocasiones. Ahora, el cambio más drástico que se ha dado, sí, sin duda fue en 1945, o el cambio más contemporáneo, pero podemos ver en la historia de Corea que ha habido algunas escisiones, ¿no? Podemos mencionar, por ejemplo, que la misma historia moderna unificada de Corea se forma a partir de tres estados escinados, que después en el siglo IX hay una división interna entre clanes del norte y clanes del sur, lo que lleva a la formación de la dinastía Koryo. Después en el siglo XI también hay una división que fue causada por la invasión de los Jurchen, que fueron también bárbaros que invadieron desde el norte. Hubo ahí, curiosamente, un gobierno en Pyongyang que se organiza para combatir a los Jurchen, mientras los demás, el gobierno central de la capital decide negociar con ellos. También en el siglo XIII, con la invasión de los mongoles, hay también una partición de las élites políticas internas, unos que iban pro-mongoles, otros que iban a aliarse con los mongoles de cierta manera. El mismo golpe de Yi Song-ge en 1389 que le da origen a Choson, también ahí nos habla de las pues, fricciones internas, ¿no?, que hay en esta historia antigua de Corea. Y las invasiones japonesas, la de Hideyoshi Toyotomi en 1592 y la invasión manchú del siglo XVII, también nos hablan de esta decisión que hay. A mí me gustaría resaltar solamente de estos hechos, pues algunas antecedentes de zonas de ocupación. Por ejemplo, cuando fue la invasión de Hideyoshi Toyotomi, los chinos y los japoneses discutieron una posible formación de una zona de ocupación china y una zona de ocupación japonesa, ¿no? Lo que nos asusta por sobre la el paralelismo península, que hay claro. con la división del siglo XX, ¿no? Y también, por ejemplo, lo que ya les había mencionado de el estado emergente de Pyongyang, que surgió ante la invasión de los bárbaros en el siglo XI, o también más reciente en el siglo XIX, pues Rusia y Japón en 1898, me parece, y en 1904, en estas pugnas, pues también se planteaba dividir Corea entre una zona de ocupación rusa y una zona de ocupación japonesa. Entonces podemos ver que pues la división ha estado en constante la historia surcoreana, bueno, coreana, perdón, en general. Sí, claro. Entonces, podemos decir que la división de 1945 es la última división que todavía vemos presente de Corea, de la península coreana. Muy buena pregunta. Mira, yo diría que es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque muchos libros nos dicen, 1945, división contemporánea de Corea. Bueno, en 1945 solo se establecieron zonas de ocupación, ¿no? Y que no necesariamente tenían como objetivo formar dos estados antagónicos, ¿no? Y eso es muy irnos a una respuesta a priori, ¿no? Yo diría que para entender esta última división que se concreta, unos dicen 45, otros 48, otros dicen 53, hay que entender pues la estructura y el final de estas estructuras de la dinastía Choson, ¿no? Que la dinastía Choson empieza a fracturarse como vemos, los clanes nunca se habían llevado entre ellos, empiezan a fracturar, unos que son pro China, otros son que pro Japón, otros son pro Rusia, y entonces se empieza a ver una división que imposibilita formar un frente común aristócrata frente pues a los extranjeros, ¿no? Y por otro lado, pues también hay una fractura entre esta aristocracia que había sido terrateniente y portadora, digamos, de la burocracia, con el resto del pueblo, que jamás pues sintieron una empatía, digamos, por los intereses
de estas aristocracias y pues al no haber ni cohesión dentro de la aristocracia, ni cohesión de la aristocracia con el pueblo, pues se vieron víctima del imperialismo, que en última instancia el imperialismo japonés pues fue el que se impuso en la península coreana. Entonces, ¿tú crees que la ocupación japonesa tuvo mucho que ver justamente con esta división de la península? Diste al clavo. Mira, muchos coreanos cuando hablan de la ocupación japonesa no quieren hablar del tema, ¿no? Al parecer es para ellos una época oscura, una época de, digamos, congelamiento histórico, donde no hubo progreso, al contrario, hubo retrocesos. En analogía uno pudiese pensar, pues en ese caso la división de Corea también se congeló y así como se quedó al final de la dinastía Joseon, ¡pum! Al ser liberada, perdón, Corea, estas fracciones se enfrentaron, ¿no? No del todo, al contrario. En la colonia, en el periodo colonial japonés, se profundizaron las divisiones. Ahora, ¿por qué se profundizaron estas divisiones? Bueno, uno recuerda mucho el movimiento Mansé, que fue del año pasado, se celebraron los 100 años, muchos lo conocen como el Samil, que digamos, fue el debut y la despedida de la unidad nacional en contra de la ocupación. ¿Por qué? Porque los japoneses al responder primeramente con represión, pues muchos patriotas se fueron al exilio, ¿no? Y al estar en el exilio, pues se distanciaron aún más políticamente y no se pudieron unir. Y los que se quedaron, pues fueron, digamos, yo no diría víctimas, pero se les aplicó la política cultural japonesa. Esta es una muy llamada política que se aplicó en la década de 1920, que esta política cultural era de invitar a los coreanos a colaborar digamos, la administración del régimen colonial. ¿Y esto qué hizo? Pues dividió. Fue una estrategia de divide y vencerás. ¿Por qué? Porque empezó a dividirse, digamos, el espectro político de los coreanos, unos que eran pues más tibios, más colaboracionistas, que decían, bueno, a lo mejor si cooperamos con los japoneses No en nos unos vaya años tan nos van mal, a dar la claro. independencia, otros que eran más como pasivos, que decían, bueno, pues ya la historia dirá el devenir político, otros que eran más recios, que decían, no, hay que irnos a las armas, hay que irnos a la guerrilla, otros que incluso se fueron con el anarquismo. Entonces, esta política de divide y vencerás le fue muy útil a Japón para controlar políticamente a la colonia coreana, pero terminó por partir en múltiples elementos la resistencia de los nacionalistas coreanos, que a la postre pues llevaría a múltiples lecturas y a múltiples proyectos de nación, ¿no? Claro, pues hay que recordar que durante esta época también, pues al finalizar la Segunda Guerra Mundial, pues con la llegada de la URSS y por su parte socialista y por la parte capitalista de Estados Unidos, ¿tú crees que esta intervención tanto de la URSS como de Estados Unidos forjó o más bien hizo tangible aún más esa fractura en la península? Definitivamente. Y como les dije al principio en la plática, siempre que buscamos en información contemporánea, es lo que más encontramos, ¿no? Estas decisiones que fueron consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Pero yo lo veo más o menos como una cadena, ¿no? Este es como el último eslabón de la cadena que termina por romperse, o en una analogía, digamos, de una falla geológica, ¿no? Es el último acontecimiento de esa falla, es el último terremoto que termina por tirar la unidad coreana, pero tenemos que rastrear, ¿no? ¿Dónde empieza esa fractura, esa falla? Y justamente por eso les invitaba a estudiar la historia desde antes, ¿no? Simplemente este último eslabón yo consideraría, porque ya es muy estudiado, muy comentado, ese sí hay mucha información, que los soviéticos entran a la guerra en el Pacífico por invitación de los estadounidenses, porque luego hay una mal concepción que dice, no, los soviéticos en su ambición imperialista de expandir el socialismo y el comunismo por todos lados, se metieron a Corea, ¿no? ¿Y quién los llamó? No, 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 quien los llamó fueron los estadounidenses, que ya tenían tiempo combatiendo con los japoneses, que después de la batalla de Okinawa se dan cuenta que invadir Japón va a ser durísimo, y obviamente que al invadir Japón necesitaban pues cortarle la vía de provisiones, ¿no? Y por eso necesitaban la ayuda de la Unión Soviética para que ellos ocuparan Manchuria y Corea, le cortaran la línea de provisiones y pudieran invadir el archipiélago.
Para cuando pactan esta invasión, digamos, conjunta soviética y estadounidense a Japón, todavía no habían descubierto o inventado más bien la bomba atómica, ¿no? Entonces, la bomba atómica cambia el juego porque casi es sincrónico. Cuando los soviéticos están cruzando la frontera para ocupar Corea, Estados Unidos está lanzando la bomba atómica. Entonces, al final ya no fue necesaria la ayuda soviética para derrotar a Japón porque Japón prácticamente se retira de la guerra, se rinde. Y lo que logra hacer de último recurso para que los soviéticos no ocuparan toda la península es pactar con los soviéticos. Y pactaron con los soviéticos, decirle, mira, tú te quedas al norte de la península, en el paralelo, arriba del paralelo 38, nosotros abajo del paralelo 38. Y los soviéticos sorpresivamente aceptaron sin ninguna objeción, y es cuando empieza ya la historia ampliamente conocida por todos nosotros, donde pues las mutuas sospechas de las potencias, pues también enaltecidas por este resquebrajamiento que ya les había dicho de los líderes políticos internos, que les fueron lavando la cabeza a los soviéticos y a los estadounidenses, que se armaron, que fueron entrando en una dinámica, digamos, belicista, retórica, muy agresiva, pues al final terminaron en guerra en 1950. Y simplemente me gustaría apuntar un detalle, mucha de la historiografía culpa a Corea del Norte de decir, los norcoreanos iniciaron la guerra en 1950. Bueno, sí, si uno es muy técnico en las acciones, pues sí, los norcoreanos cruzan la línea del paralelo 38 e inician una guerra que dura 3 años, pero hay una lectura histórica crítica al respecto de un historiador estadounidense que se llama Bruce Cummings, que él dice, las guerras civiles no inician, llegan. Y esto en este sentido de que la guerra de Corea es más bien una guerra civil que al final tuvo un componente internacional y que se fue gestando, 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 gestando de tal manera que simplemente era momento de que uno de los dos jalara el gatillo y llegar a la guerra, ¿no? Entonces, esa acusación o señalamiento de a ver quién tuvo la culpa, a ver quién fue responsable, a la luz de la historia crítica parece estéril, ¿no? Una discusión estéril. Claro, porque al fin de cuentas, pues lo que se busca muchas veces es un culpable, ¿no? Entonces, al no tenerlo quizás, o como dices, pues esa era una guerra inminente, es algo que tenía que pasar por las circunstancias históricas, por las circunstancias internacionales, pues en este caso quizás el culpable, por llamarlo de alguna forma, pues fue Corea del Norte, ¿no? Pero al fin y al cabo, como lo dices, pues las circunstancias históricas, la situación en la que se encontraba la península, y pues no solo la península, sino el continente, pues provocó todo esto, ¿no? Provocó este enfrentamiento entre la parte norte y la parte sur de la península coreana. Pero a muchos, bueno, quisiera dar un pequeño espacio antes de continuar para ver si nuestros seguidores que están hoy presentes con nosotros tienen alguna duda que quisieran que Jorge les respondiera en este momento. Es ahora. Hablen ahora o callen para siempre. Vamos a ver qué hay en los comentarios. Por aquí tenemos a Caminos-SGG, el gobierno PRO en Manchuria representa en sí mismo una acción de la península. Supongo que dice acción. Yo creo que es decisión. O decisión, ok. Decisión de la península. Pues sería interesante, digo, ya no hablamos de los gobiernos y los movimientos de resistencia que se hicieron al exterior, no nada más estaba el de Manchuria, también estaba el de Shanghái, también estaba en Washington una legación de coreanos. Pues sí se puede hablar de una escisión, por supuesto, en este proceso tan largo que se mencionaba, ¿no? De que se fue fracturando, se fueron encontrando tanto los proyectos políticos, los proyectos de nación y también las estrategias de liberación, porque, por ejemplo, los gobiernos provisionales que hubieron en Manchuria eran muy distintos de los que hubieron en Shanghái, porque los de Shanghái eran más de cabildeo político, de convencer digamos, a las potencias de intervenir a favor de los coreanos, y los movimientos de Manchuria y de China, que se unieron después también en conjugación con los revolucionarios chinos, pues sí fueron de un carácter más de resistencia, de guerrilla, de autogestión, que a la postre pues también fue abriendo el camino para justamente dos posiciones que terminarían terminarían encontrándose en la Corea libre. Ok, pues
Yo creo que muchos nos hemos preguntado que pues a lo largo de este tiempo, de esta división en la que pues Corea del Norte y Corea del Sur queda dividida y han pasado pues ya 70 años de todo esto, ¿tú crees que aún hay rasgos de similitudes entre ambas Coreas? ¿Tú consideras que aún la parte sur y la parte norte tienen muchas cosas en común o no tantas cosas en común? Claro, ese es un buen punto. Creo que para hablar de las dos Coreas, ya que pasamos el proceso de división, hay que iniciar con lo que todavía las mantiene unidas. Si bien ya les había mencionado que la historia oficial dice que hay 5.000 años, perdón, de homogeneidad, bueno, sí hemos visto que ha habido pues algunas fracturas en lo político, pero sí hay rasgos comunes que se mantienen hoy, ¿no? A pesar de de esas fracturas y de la última gran división que hubo en este siglo, fundamentalmente la lengua, ¿no? La lengua salvo algunas variaciones regionales, es prácticamente la misma. Muchos que han estudiado coreano saben que en coreano se dice Hangugo, pero si uno va al norte se llama Chosono, Exacto. pero es prácticamente lo mismo, ¿no? Salvo que pues, los norcoreanos no utilizan palabras que vienen del inglés. Por ejemplo, en Surcorea se dice ice cream para el helado, ¿no? Exacto. Y en Corea del Norte no la usan. La verdad Orunguanja, tal me cual considero como ignorante de cómo se le dice, proveniente pero del chino. seguramente es otra raíz, ¿no? Ujú. Más endógena. Eh, eh, digamos, los grupos étnicos son muy similares, los factores morfológicos de su apariencia es prácticamente la misma, y la cultura tradicional, hay un vínculo muy grande, por ejemplo, en la música, el arirang, que muchos conocen, pues se canta en el norte, se canta en el sur, con una versión que une a las dos, pero también hay sus variantes regionales, tanto en el norte como en el sur. También se puede ver, por ejemplo, en los instrumentos que se tocan en la música tradicional, como el kayagum, el jango, que es como el tambor que se utiliza en el salmón nori, o el piri, que es una flauta, también se utilizan en ambas Coreas. La vestimenta, por ejemplo, el hanbok, que se llama en el sur, o el chosonot, que se llama en el norte, pues es prácticamente el mismo traje típico tradicional. La comida tiene una base muy similar, kimchi, arroz, ajo como su núcleo. Si acaso en el norte se distinguen más por estas pastas como el naengmyeon, que de hecho en la cumbre intercoreana Moon Jae-in le regala, perdón, Kim Il-sung, ya me estoy olvidando, Kim Jong-un le regala a Moon Jae-in su paquetito De Naengmyeon. de naengmyeon exquisito y especial de Pyongyang. En la danza también podemos encontrar muchas similitudes y pues también en el taekwondo, que hay dos estilos, el estilo de la ITF, que es el del norte, y el estilo de la WTF, que es el del sur, pero al final pues nos habla de todavía un ancestro común, digamos, un ancestro cultural común Claro, que existe entre una ambos. herencia cultural que permanece en ambos países y que pues es innegable, ¿no? Aunque cabe recalcar, recordar que durante la ocupación japonesa el idioma coreano pues sufrió muchas devenencias, ¿no? Porque estaba propiamente prohibido ocupar el idioma coreano en la península y porque pues, obviamente los japoneses querían imponerlo. Y pues sí, no tenemos creo que es lo más notorio, pues sí, las diferencias, del idioma, pero como dices, la base cultural, la base gastronómica, pues sigue siendo la misma, ¿no? Porque al final, pues es una herencia milenaria que pues no se va a acabar por 30 y 35 años de ocupación o por una guerra entre ambos. Entonces, hablando particularmente de Corea del Norte, ¿cómo consideras tú o cómo calificas tú a su sistema político y económico? ¿Cómo nos podrías decir esto es así en Corea del Norte en cuanto a su política y a su economía? Muy bien. Mira, yo quisiera empezar por decir que no quiero comparar, porque siempre se cae cuando se habla de las dos Coreas en la comparación y sobre todo partiendo de la base económica, que nos lleva a la discusión de el juego del bueno y del malo, ¿no? Del Claro. desarrollado y el atrasado, del civilizado y el bárbaro. Creo que es más pertinente comprender las diferencias más que comparar, ¿no? ¿Por qué? Porque Corea del Norte parte de un modelo distinto, ¿no? Parte de un modelo distinto cuyo objetivo pues no tiene
maximizar las ganancias. Ellos no quieren maximizar las ganancias, sino más bien es un modelo distributivo, es un modelo de bienestar. Entonces, y tiene obviamente unas bases endógenas que la hacen pues incomparable con los desarrollos del sur, que ya de eso nos hablará Cintli a fondo. Yo diría, bueno, que a priori la respuesta inmediata que uno puede encontrar en los libros es que pues el modelo de Corea del Norte es el modelo de un partido único marxista-leninista, ¿no? Que se implantó en la Unión Soviética, en China, en Vietnam, que, pues, ¿en qué consiste? Pues en un partido fuerte, único y organizado, ¿no? Que pues controla los medios de comunicación, censura, reprime de cierta manera, en una burocracia centralizada, bueno, que controla no nada más el gobierno, sino también la sociedad, en una economía distributiva centralmente planificada, donde pues había los planes quinquenales, se establecían las metas y pues el Estado dirigía hacia dónde se enfocaban los factores de producción, ¿no? Y en el caso de la sociedad, pues se les daba las raciones a la sociedad, no había salarios como tal, ¿no? La agricultura estaba colectivizada, por supuesto, y pues un énfasis muy marcado en la industria pesada. Este es un panorama muy grande que todos los regímenes de partido único marxista-leninista comparten. Pero Corea del Norte tiene particularidades. Hay más de eso, más que eso, perdón, en Corea del Norte. Hay que recordar que el socialismo en Corea del Norte tiene características propias, ¿no? Que son consecuencia de la tradición confuciana, de su misma introspección coreana y de su lucha nacionalista. Y también hay que comprender que esta vía socialista de Corea del Norte no fue siempre igual, sino se fue estableciendo a lo largo del tiempo, entre el 45 y los 60, finales de los 60, es cuando se afianza el modelo de Kim Il-sung, la visión de Kim Il-sung, porque pues va purgando algunas facciones que estaban en el movimiento socialista, va purgando primero a los socialistas de Manchuria, después va purgando a los socialistas que vinieron del sur, después a la corriente del Yenan, que eran los chinos, los prochinos, después a los prosoviéticos, y finalmente establece su modelo, que más que un modelo de clase, como pues, tradicionalmente es un socialismo, es un movimiento nacionalista y de masas. ¿Por qué? Pues porque obedecía a la historia nacional de Corea de ocupaciones y lucha por la liberación. La Unión Soviética jamás había tenido que luchar, digamos, por una liberación, ¿no? En el caso de Corea del Sur, de Corea del Norte, perdón, pues su movimiento nacionalista se vio marcado por la intromisión japonesa y previas intervenciones, ¿no? Y en esto, pues, se conjuga en una idea, unos dicen que es una filosofía, otros una teoría política, que es el Juche. El Juche, que es esta vía coreana del socialismo, que quiere decir la autosuficiencia, y esta, digamos, idea responde a un llamado de mantener la independencia, que los coreanos dicen que es la Chachusong, y que es desde una perspectiva coreanocéntrica. ¿Por qué coreanocéntrica? Porque prácticamente con el Juche Corea del Norte dice no tenemos nada que aprender de nadie. La cultura coreana es la mejor del mundo, es la cultura más avanzada del mundo, somos la cultura más sofisticada, no tenemos que aprenderle nada a nadie, por eso no nos tenemos que abrir. Y pues bueno, esta idea se sostiene en tres pilares, ¿no? El líder, el partido y el ejército. Fundamentalmente el líder, que pues subordina a la sociedad como un padre benevolente que gobierna con el ejemplo, no necesariamente con la fuerza. El partido, que es este ente que se encarga de pues garantizar el bienestar de la población, y el ejército, que es el encargado de pues defender al régimen y a esta vía coreana, esta vía coreana del socialismo frente a las amenazas externas. Para ti, por ejemplo, hablando de las amenazas externas, la dinámica del sistema internacional, de cómo se fueron dando las cosas después de la división de Corea, ¿tú crees que afectó mucho o poco a la Corea del Norte que vemos actualmente? Totalmente. La dinámica que empieza a cambiar a finales de la década de los 80 impacta brutalmente a Corea del Norte. Este modelo que yo les hablé, que es el modelo ideal, el clásico que se dio en la etapa dorada de Kim Il-sung, empieza a decaer a finales de los 80. Se demuestra que Corea del Norte, por mucho que decía, no era autosuficiente, pues porque al caer, digamos, los regímenes socialistas, especialmente
la URSS y todos sus satélites de Europa del Este, pues Corea del Norte se queda prácticamente aislada, sola, sin amigos, sin socios comerciales y sin este elemento que le daba, que le sacaba mucho jugo a Corea del Norte, que era la ruptura entre China y la Unión Soviética. Siempre trataba de jalar beneficios a partir de esta ruptura, se acercaba con la URSS para que China le diera más, se acercaba con China para que la URSS le diera más. Al caer la URSS y al China establecer relaciones con Corea del Sur, esta dinámica, digamos, de extorsión queda sin poderse aplicar. Entonces, se conjuga esta crisis económica, esta crisis exterior, y este aislacionismo con una crisis interna que porque se les juntan unas inundaciones brutales, se les juntan unas sequías brutales que los llevan a una sequía, que los lleva, perdón, a una hambruna brutal, que en la historiografía norcoreana se llama la marcha ardua, porque fue prácticamente donde el régimen estuvo al borde de la extinción, de la inanición, y en ese contexto se hace una transferencia de poder del abuelo, Kim Il-sung, al hijo, Kim Jong-il, actual, bueno, el padre del actual Kim Jong-un, ¿no? Entonces, estas catástrofes prácticamente llevan al borde de la extinción a Corea del Norte. Y justamente, pues, siguiendo en este tenor, la transformación del sistema internacional ha cambiado a Corea del Norte, es decir, de sus principales ideales a la actualidad, ¿siguen siendo los mismos ideales? Es una muy buena pregunta porque usualmente se tiene la concepción de que en Corea del Norte nada cambia. Y no, sí cambia, obviamente a su manera, pero claro que cambia. Podemos dividir cambios en lo oficial y en lo social. En lo oficial, por ejemplo, en términos de gobierno, Kim Jong-il, el padre de Kim Jong-un, inicia con una política que es la política del Songun. El Songun es una política de militares primero, donde para mantener digamos, la independencia, la Chayusong frente al resto del mundo y defender el modelo y evitar la caída del régimen, pues le da mucho poder al ejército, le da muchos recursos, le da prioridad al ejército y por lo mismo se le apuesta durísimo al programa nuclear. Desde 1994 a la fecha, los desarrollos nucleares, a pesar de las amplias negociaciones, han ido avanzando constantemente. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el programa nuclear les servía para evitar que los invadieran, porque obviamente era una advertencia para que se la pensara dos veces aquel que los quisiera invadir, y también porque lo usaron como una moneda de cambio en negociaciones, ¿no? Donde comprometían el avance del programa nuclear por 20 toneladas de arroz, ¿no? O sea, es un ejemplo. Sí, 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 claro. A eso me refiero. Eso fue, digamos, en términos oficiales, en términos sociales, es donde creo y considero que hay mejores cambios o cambios más interesantes. El capitalismo empezó a surgir en Corea del Norte. Eso es curioso, pero es muy interesante. Desde abajo, la supervivencia de las personas orillaron a pues, que se quisieran transformar la economía, ¿no? Por medio de mercados negros, por el tráfico de productos chinos. ¿Por qué? Porque la vigilancia de las fronteras disminuyó, se hicieron porosas. Y eso llevó a que también se esté filtrando información que esté, digamos, no tan de acuerdo con la línea del régimen. Sin embargo, pues el gobierno se ha acomodado entre corrupción que les dan a los guardias, entre también que algunos oficiales del gobierno de Pyongyang están alineados con este nuevo resurgimiento del capitalismo, porque pues se han convertido en pequeños empresarios, o también pues les han pagado en esta cuestión de corrupción, pero sí ha cambiado, definitivamente Corea del Norte ha cambiado. Pues bueno, quisiera continuar, pero necesitamos darle espacio a Cintli también para su exposición. Claro. Quiero darte las gracias por compartirnos pues todos tus conocimientos, por resolver algunas dudas del público. Y antes de terminar, pues me gustaría una última pregunta, que es de Eddie-Luke. Dice, quizá como una forma discursiva de legitimarse frente a la historia dinástica. Esto me refiero que es hacia la forma en la que actúa Corea del Norte actualmente, ¿no? Quiero suponer que a eso se refiere Eddie. No te escuché bien, ¿qué era la forma dinástica, perdón? Ajá, de dinástica, o sea, de las dinastías, ¿no? Porque me imagino que esto surge a partir de por qué seguir usando el nombre de Choson, ¿no? O sea, ¿por qué seguir usando el nombre como que realmente el nombre
de Corea del Norte, pues no es Corea del Norte, sino en realidad es República Democrática Popular de Joseon. Entonces, ¿por qué seguir usando este nombre? ¿Por qué conservarlo? ¿Es debido justamente a las Bueno, en gran dinastías? parte hay que recordar que la historia tradicional de Corea ubica a Joseon como digamos, el reino fundador de Corea, y que Ko es un prefijo que implica antiguo. Ujú. Entonces, realmente el ellos entenderse como Choson es en esta línea justamente que viene desde Tangun prácticamente a la familia, digamos, Kim, que son los representantes de esta singularidad única de los coreanos, ¿no? Entonces, si por ahí va la pregunta, yo creo que yo respondería por ahí, ¿no? Ok, pues muchas gracias, Jorge, por estar hoy con nosotros. Gracias por compartirnos pues todo esto. Recuerden a todos los que nos están observando este día, pues si tienen muchas dudas, acérquense al CEMEC, acérquense al Círculo Mexicano de Estudios Coreanos, que seguramente ellos los van a poder iluminar en muchas cosas. Ellos tienen muchas actividades en las que pues fomentan justamente estas pláticas sociopolíticas, no solo de Corea del Sur, sino de Corea del Norte, en general de la península coreana. Entonces, acérquense a ellos porque yo creo que les van a ayudar mucho en todas sus dudas. Y pues muchas gracias nuevamente, Jorge, por estar hoy con nosotros esta noche. No, muchas gracias a ustedes. Y Hasta pues, luego. hasta luego. Ahora, no se despeguen, no se vayan, esto no es con nosotros. Sigue nuestra querida Sintli con otros temas que pues justamente surgen a partir de esta división de las dos Coreas. Algo muy importante es, hay una posibilidad de una unificación entre ambas Coreas, ¿es posible? Entonces, que no se despeguen, de verdad, sigan con nosotros, que ahorita nuestra querida Sintli nos va a resolver todas estas dudas. Y está, eso es, aplausos también para Sintli, por favor. Bienvenida, bienvenida seas a este tu espacio, a esta pequeña charla de viernes de cuarentena. Entonces, por favor, Simply, adelante. Gracias. Pues a mí me ha tocado hablar de Corea del Sur, de las generalidades políticas y económicas. Puedo decir que Corea del Sur en términos políticos es una democracia presidencial, aunque este sistema democrático es joven en términos históricos, apenas han pasado ya 3 décadas desde la instauración de la democracia. Antes de ello, el sistema político tenía gobiernos de corte militar, adjetivados como regímenes burocrático-autoritarios, a los que se les adjudica el rápido crecimiento económico del país, y precisamente ante este rápido crecimiento, al sistema económico de Corea del Sur se le cataloga como capitalista, cuyo ejemplo de éxito dentro del sistema capitalista es loable en muchos aspectos, ya que es un país, o sea, Corea del Sur, y puedo generalizar la península, pero en el caso de Corea del Sur, es un país que no tiene recursos naturales como petróleo, gas o minerales, ni amplio terreno para la agricultura, ya que es un terreno 70% montañoso. Aún así, en un espacio equivalente al tamaño del estado mexicano de Sinaloa, la economía de Corea del Sur es ahora la 11ª del mundo por el PIB nominal, pero esto no siempre fue así, ya que hasta la década de los 60 era uno de los países más pobres del mundo, con un PIB per cápita de menos de $200. Estaba más o menos al nivel de Ghana, pero ahora el PIB per cápita de Corea del Sur es de $39.500, de estar en 200 a 39.500. Los Wow. surcoreanos dicen que la base de su éxito económico ha residido en extraer el máximo potencial de las personas. O sea, si no tenemos recursos naturales, entonces sí tenemos muchas personas. Entonces, la población del sur, que actualmente es de aproximadamente 50 millones, para ellos la calidad de la educación es prioridad para tener recursos humanos altamente calificados, y que esos recursos humanos altamente calificados lleven al país a ser una economía muy fuerte y ser líder en rubros tales como producción automotriz, como producción de barcos, electrónicos, desarrollo tecnológico, incluso en entretenimiento. Todo esto enarbola la economía, pero claro, esta economía está altamente concentrada
en grandes conglomerados llamados chaebol, como lo son Samsung y LG. Y bueno, pues además de ello, además de estas razones puramente nacionales, se puede decir también como en línea con lo que comentaba Jorge, el sistema internacional dominante favoreció totalmente, así como cambió, o sea, así como tuvo injerencia en el desarrollo norcoreano, también tuvo una injerencia muy fuerte, no solo en el desarrollo de Corea del Sur, sino en su consolidación como potencia media en este sistema internacional dominante. ¿Y que es una potencia media? Digamos que son países que por su geografía, por sus normatividades, por sus patrones de comportamiento, capacidad económica, tienen cierto poder para ingerir en el sistema internacional y, por ejemplo, como aliado de la potencia hegemónica que es Estados Unidos, y Estados Unidos es el que dicta o dictó en su momento las reglas del sistema internacional que actualmente impera, obtuvo muchos dividendos porque Estados Unidos le ayudó económicamente a su desarrollo después de la guerra y también en términos de seguridad, porque Estados Unidos tiene un pacto con Corea del Sur para asegurar la protección militar y con ello prevenir otra guerra en la península. Es el principal objetivo, digamos. Actualmente hay más de 20.000 activos militares de Estados Unidos, estadounidenses, en territorio surcoreano. Y pues claro, como parte de su integridad económica y seguridad que ha logrado este país gracias a su inserción en el sistema internacional, Corea ya funge como un actor activo en este sistema y por mencionar un ejemplo, el país financia el premio Rey Sejong para reconocer el trabajo de organizaciones no gubernamentales dedicadas a reducir el analfabetismo en el mundo y esto como parte de su énfasis en la educación para el desarrollo. Y bueno, en las múltiples transformaciones en el sistema internacional como potencia media, pues ha jugado un papel activo en estas transformaciones, apoyando a causas que inciden en el bienestar público internacional como el medio ambiente, derechos humanos, prevención de conflictos, cooperación para el desarrollo, promoción del uso de la energía nuclear para fines pacíficos, entre otros. Pues es miembro de la ONU, UNICEF, UNESCO, es miembro de la OCDE, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, que son las principales economías del mundo. Y entonces el éxito de todo esto y también del entretenimiento, de la ola coreana, del Hallyu, ha sido muy bien capitalizado también por Corea del Sur como país porque forma parte ya de la diplomacia pública. El apoyo gubernamental de Corea del Sur a la proyección del K-pop, por ejemplo, va de la mano con la propia proyección de Corea del Sur. Y se pueden ver, por ejemplo, a los idols famosos como imagen del país o también incluso como embajadores de la buena voluntad de Naciones Unidas. Esto puedo decir en general de Corea del Sur. Ok, me parece increíble, ha sido una super síntesis muy, muy rápida. Yo creo que, como le dices, Corea pues se ha beneficiado mucho de un sistema dominante, en este caso un sistema capitalista, que es el que, neoliberal, que es el que existe actualmente, que predomina a nivel mundial. Y pues claro, lo podemos ver muy, muy reflejado, como dices, a través del entretenimiento, ¿no? Este entretenimiento que nos llega hasta este lado del mundo y nos refleja una Corea del Sur sumamente moderna, sumamente progresista, con grandes cantidades de dinero derrochado o más bien invertido sabiamente en educación, y que pues claro, las empresas han sido un parteaguas en este progreso de Corea del Sur, ¿no? Por aquí tenemos una pregunta que me gustaría, dice Eddie-Luke, los chaebols ayudaron al desarrollo surcoreano en un contexto autoritario. ¿Cómo se les piensa ahora en un contexto democrático? Es una excelente pregunta de parte de Eduardo. Precisamente el desarrollo de Corea del Sur despegó en la década de los 60, principalmente dentro del régimen de Park Chung-hee, que fue del 61 al 79. En ese periodo fue clave el desarrollo de Corea del Sur, gracias precisamente a los grandes conglomerados que son los chaebol. Ellos, por supuesto, que crecieron por apoyo del Estado, porque el Estado tenía ciertas proyecciones, tenía ciertos sus planes quinquenales también llamados así,
gracias a eso también los chaebols fue una sinergia, ha estado conglomerado. Sin embargo, actualmente los chaebols por muchos son considerados, por varios en Corea del Sur, son considerados como un lastre al mismo desarrollo porque precisamente como forman parte de esta eh, monopolización de la producción y de todo esto, impiden el desarrollo de empresas más pequeñas. Entonces, y no solo eso, también tienen mucho poder. Entonces, sí, actualmente, en otro contexto, los chaebols ya son considerados como un lastre. Ok. Y igual mismo por parte de Eddie, ¿se le puede llamar realmente milagro coreano a todo este gran auge que ha tenido Corea del Sur? Precisamente también es una excelente pregunta. Se le llama milagro coreano por lo rápido que se desarrolló. Ya habíamos visto, son $200 de PIB per cápita contra 39.500 dólares de PIB per cápita, pero si ya lo empezamos a analizar, no solo de la parte nacional, sino del sistema internacional, de cómo es aliado de Estados Unidos y aliado también de otros países que actualmente dictan las normas globales, entonces ya no es un milagro, como se le puede decir, si se le llama así, aunque yo sí reconocería el trabajo tan arduo de la misma sociedad, porque lo hicieron, se desarrollaron a costa de derechos humanos básicos, que ese es otro tema. Sí, claro. Justamente pues partiendo de lo que nos contaba Jorge hace un momento y lo que tú nos has contado en este momento, pues las dos Coreas o la península que ha recibido un gran cambio en sus sistemas sociopolíticos, ¿crees que haya una posibilidad de una unificación, de quizás un fin a la guerra como tal entre las dos Coreas? Bueno, ya veo que quedan 10 minutos, voy a ser bastante breve, por supuesto que se visualiza la unificación. Tú tranquila, no te preocupes, tenemos el está tiempo bien. del mundo, nos echamos Okay. otra hora. Tú con calma y yo nervioso. Claro, claro. Sí se visualiza un futuro si nos remontamos a la historia de la península, aunque ya lo había comentado Jorge. La historia de la península pues es una serie de encuentros y desencuentros. Y bueno, no solo en la historia, sino al nacionalismo étnico coreano, que lo tienen muy presente, o sea, por provenir de una misma raíz, de mitos muy similares, o sea, de los mismos como el mito de Tangun. Pues como ya lo había comentado mi compañero Jorge, comparte muchos elementos en común, aún así el logro de la unificación es bastante complicado en varios términos, en términos operativos, en términos legales y en términos económicos. Aquí quiero abrir un paréntesis al decir, al hablar de que en las cumbres económicas, perdón, en las cumbres intercoreanas que se llevaron a cabo en 2018, que fueron 3, reflejan más que nada voluntad política y también reflejan la apertura al diálogo, pero no inciden en las causas profundas de la reunificación. En este sentido, en lo operativo, lo que puedo decir es que se debe de lograr un acuerdo de qué tipo de unificación se quiere tener. Y aquí ya es muy polémico, es muy controversial, porque uno de los escenarios a futuro es que el sistema surcoreano sea o será el que absorberá al norcoreano en el caso de la unificación, pero en este sentido ninguno de los sistemas quiere desaparecer. Entonces, primero vamos a ver en lo operacional, pero también en eso viene lo legal, porque hay bastantes vacíos legales y en esto el principal tema es primero formalmente terminar con la guerra de Corea, porque legalmente no está terminado, legalmente. Y también, Exacto. por otra parte, las constituciones de ambas Coreas también necesitan una reforma ¿en qué sentido? En que ambas Coreas se dicen las soberanas de todo el territorio, de toda la península coreana. Entonces, para empezar con una reconciliación, primero es que cada Corea reconozca a la otra legalmente, porque sí se reconocen de manera informal, y se reconocen, pero de manera legal, de manera profunda, cada una señala que es la soberana de las dos Coreas. Y bueno, en estos procesos de reconciliación,
de reunificación, pues son procesos que polarizan también, o son temas que polarizan bastante en las sociedades. Por ejemplo, en Corea del Sur, ese es un tema que genera una división política muy fuerte y social, ese tema de unificación o de quién es procomunista o anticomunista, sigue ese tema todavía. Y en el aspecto económico es bastante importante porque hay que evaluar la disparidad entre ambos países, ya que la brecha de desarrollo es bastante amplia. Tan solo en la década de los 80, o sea, hace 30 años, un poquito más de 30 años, el ingreso per cápita de Corea del Sur ya rebasaba al de Corea del Norte por 17 veces. Eso estamos hablando de hace 30 años, un poco más de 30 años. Por lo que el logro de la unificación que contemple la paridad de condiciones en ambas Coreas, que a mí me parece muy importante contemplar esta paridad de condiciones, pues sería algo muy costoso que no logramos dimensionar. Y claro, o sea, otro elemento que quiero mencionar es que en este tema de la reconciliación y la probable unificación, no solo tienen que ver dos países, no solo es Corea del Norte y Corea del Sur, también ya lo había mencionado Jorge, es un tema internacional. Corea a lo largo de su historia ha sido, pues no lo quiero llamar víctima, pero ha sido sujeto de intervenciones de extranjeras. Y este tema, este problema coreano, este problema de la división, está muy cercano a eso. O sea, bueno, totalmente. Es intervención de las potencias. Entonces, en la firma de la paz, por ejemplo, tienen que ver China y la ONU, que fueron los que firmaron China, la ONU, que lo representaba Estados Unidos y Corea del Norte, primero. Así China, Estados Unidos y también el vecindario del noreste asiático, que es Rusia y Japón, además de las Coreas, intervienen en mayor o menor medida en este tema de la reconciliación y posterior unificación, porque también hay que tomar en cuenta que está el factor norcoreano, que es que tiene armas nucleares, tiene misiles, tiene todo esto, y también estos países están muy involucrados en este proceso. Pero aún así, en un país recae más que en otros, digamos, mayor poder de decisión en el devenir de la península, y el mayor poder de decisión actualmente recae en Estados Unidos como potencia hegemónica, no solo por su participación muy activa en la guerra de Corea, dentro de abanderando la bandera a la ONU, sino por su presencia militar en el territorio de Corea del Sur y su rol en el tema del desarme y la desnuclearización de Corea del Norte. El alcanzar la paz y posterior reunificación de Corea implican el fin de la presencia militar estadounidense en la península. Algo que es muy importante, o sea, el que Estados Unidos esté presente militarmente ahí es algo no solo, o sea, es algo que incluso define la estructura de las relaciones internacionales, no solo de Corea, sino de toda la región del noreste asiático. Y en apariencia se puede decir que Estados Unidos está ahí para proteger a Corea del Sur de alguna invasión norcoreana, pero también se dice que está ahí para contener a China como un posible hegemón, un posible sustituto de la hegemonía de Estados Unidos. De la hegemonía estadounidense, claro. Entonces, tampoco es casualidad que los líderes norcoreanos hayan o insistan tanto en negociar directamente también su desarme con Estados Unidos, porque es el país que tiene más injerencia. Y aquí terminaría mi breve participación de este panorama de la división. Pues, ¿qué me queda decirte más que muchas gracias igualmente por compartirnos todos estos conocimientos, por haber preparado este tema quizás de una manera que haya sido fácil para que todos podamos digerir lo que pues no es fácil realmente? Son temas muy complicados, son temas que incluyen muchos aspectos, no solo políticos, sociales, económicos, internacionales. Son temas que pues claro, que aparentemente que la península coreana sea tan alejada de nosotros o que sea tan pequeña, pues pareciera que no implica a tantos agentes, ¿no? Vinculados justamente a la península coreana. Pues me queda darte las gracias por tu participación, porque haya sido tan rápida, insisto, tienes el tiempo que quieras, y me gustaría dar un tiempo también rapidísimo, pues para contestar algunas preguntas que han surgido
de nuestros seguidores el día de hoy. Aquí tenemos el de Caminos-SGG. ¿Podríamos pensar en una tercera Corea? Por supuesto, por supuesto. De hecho, el Círculo Mexicano de Estudios Coreanos adopta también esta visión desde un círculo en Francia, me parece, no recuerdo cómo se llama, probablemente mis compañeros del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos lo pongan ahí. Claro que son tres Coreas, son las Coreas en la península y los coreanos en el exterior, porque recordemos que en este periodo de 35 años de ocupación japonesa, varios patriotas, también como lo mencionaba Jorge, salieron del territorio y se establecieron en Manchuria principalmente. De hecho, hay una provincia en China que se llama Provincia Autónoma Coreana de Jilin, que está precisamente en la frontera con Corea del Norte. Ah, mira, aquí dice la Escuela Francesa de Estudios Coreanos, Red Francófona de Estudios Coreanos, es la que tiene esa propuesta de hablar, de estudiar Corea, partiendo de que son tres Coreas, o sea, Corea del Norte, Corea del Sur y por supuesto los coreanos en el exterior, que son millones. Y por ahí alguien preguntaba si alguna Corea quería cooptar a alguno a sus comunidades. Pues por supuesto, en el caso de los coreanos en Japón, por ejemplo, que se les llama Sanichi Koreans, ellos tienen sus escuelas coreanas que les dan identidad, pero están con base en Corea del Norte. Entonces ellos tienen su identidad forjada más que nada al culto Hacia el del líder, sistema de Corea del digamos. Norte. Entonces hay bastantes comunidades aquí en América Latina también, en Brasil, Argentina, Chile, México. Y sí, yo sí los consideraría otro objeto de estudio porque muchos de ellos, por ejemplo, en el caso de los coreanos en México, llegaron a principios del siglo XX, en 1903 me parece, cuando todavía no había esta división. Y entonces, ¿qué han adoptado? O sea, se han adoptado al sur o al norte. Me parece que adoptan más al sistema del sur, pero es muy interesante. O bien también que creen su propia identidad, no necesariamente constreñidos a los regímenes de las dos partes de la península. Ok, pues creo que, híjole, quedaron muchas preguntas en el tintero definitivamente, porque pues son temas muy amplios, son temas que en una hora de Instagram Live no vamos a poder definitivamente terminar ni hablar de ellos, y porque mientras más hablemos, más preguntas van a seguir surgiendo y más dudas, pero nuevamente invito a todas las personas que nos están viendo, acérquense al Círculo Mexicano de Estudios Coreanos, háganles llegar sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias, porque seguramente ellos van a estar fascinados. Cintli, que es toda una erudita en este tema, seguramente les va a estar complacida de ayudarles. De verdad, muchas gracias a la labor del Círculo Mexicano de Estudios Coreano por todo lo que han hecho, por compartir pues su estudio, sus conocimientos con nosotros, con los que quizás somos más amateurs en el tema. De verdad, y pues claro, personalmente a ti, Cintli, muchas gracias por estar esta noche con nosotros en este bonito viernes de cuarentena, que pues aquí seguimos guardándonos, cuidándonos, y pues yo creo que qué mejor forma, pues acercándonos más y de otra forma, ¿no? Hacia la cultura coreana. De verdad, muchas gracias a ti, a Jorge, a todas las personas que conforman el CEMEC, y pues, ¿algo que quieras agregar? Muchas gracias a K-Magazine por el espacio. Por supuesto, aunque estemos en casa, siempre hay esta oportunidad de darnos esta retroalimentación y de compartir esta pasión por el estudio de Corea. Y claro, también quiero agradecer a mis compañeros del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos que están presentes, que me dieron varios tips también para esta presentación y están muy participativos. También está Lalo Tsili por ahí, habló sobre la provincia autónoma coreana de Yangban. Está Mir, un compañero del doctorado, así que gracias a todos. Y sobre la bibliografía es muy amplia. Podríamos empezar con el doctor Alfredo Romero Castilla, como ya lo... Desafortunadamente la tecnología a veces está en contra de nosotros. Nada más el Instagram nos da una hora, pues una hora, como lo repito, pues no es suficiente para poder abarcar tantos y tantos temas que pues quedan pendientes en el tintero, tantas preguntas. Entonces ya solo estoy esperando a que
Sintli regrese con nosotros pues para cerrar adecuadamente su participación, para que justamente pueda hacerles saber la bibliografía en la que ella se basó, en la que quizás también Jorge se basó, para que sepan toda esta información. Como lo repito, ellos son personas especializadas en el tema, son personas que se dedican a esto, que su vida es justamente pues las relaciones internacionales, particularmente quizás sobre la península coreana. Entonces, pues yo creo que es muy, muy importante pues saber justamente la bibliografía en la que se basaron Sintli y Jorge. Lo repito, pues son personas preparadas en el tema, a quien pues agradezco que esta noche hayan estado con nosotros. Y pues aquí está con nosotros de vuelta Sintli. Y hola, ya no me había salido. Nada más, pues, como decía, para dar un cierre adecuado, yo creo que no nos podemos ir cortados. Pues la situación es como para que nos vayamos a medias. Entonces, adelante, Sintli, sabes. Tienes una hora nuevamente. No, muchas gracias por la oportunidad de nuevo. Ya me había desconectado completamente. Pensé que ya iba a quedar así, pero gracias por la oportunidad. Bueno, decir que uno de los primeros que yo recomendaría bastante es el doctor Alfredo Romero Castilla. Él es catedrático de la UNAM y él fue el pionero en los estudios coreanos en toda América Latina. Fue el primero que se fue a estudiar a Corea en la década de los 70. Y también recomiendo a mi director de tesis, se llama José Luis León Manríquez. Él escribe principalmente de temas de seguridad y de las dos Coreas también. Y claro, aquí Eugenio, la historia mínima de Corea del Colegio de México, por supuesto que es un inicio para conocer más a fondo el tema de la península coreana. Y aquí Jorge Suárez también está recomendando, se llama Korea Old and New, de Carter Eckert, por supuesto es muy bueno. Y también hay otro que se llama Korea's Place in the Sun, por Bruce Cummings. Y bueno, el de Nam Hee Lee, que recomienda Eduardo, que se llama The Making of Minjung Movement, más bien ese libro habla del desarrollo del movimiento democrático en Corea del Sur. Así que ahí tienen muy buena bibliografía por el momento. Pueden buscar así por los autores, el nombre de los autores, y para darse una idea, también hay otro que se llama Andriy Lanko, escribe sobre Corea del Norte, también es un referente. Y todo esto, Beli Cerón dice, apenas centro, estamos cerrando ya, Beli, sobre la división de Corea. Chisme. No, fue una plática muy buena, llegaste muy tarde, ¿cómo te la pudiste perder? No se preocupen, todo queda guardado en el Instagram TV. Y por nuestra parte aquí en K-Magazine, en cuanto Sintli nos haga llegar la bibliografía, la vamos a estar posteando en nuestro Instagram aquí en K-Magazine, pues para que todos ustedes conozcan cuáles han sido las recomendaciones que Sintli y el equipo del CEMEC nos han dado. Entonces, no se preocupen, ustedes tranquilos, aquí les vamos a informar de todo. Muchas gracias, entonces ya tenemos una despedida formal. Ok, pues muchas gracias, Sintli, gracias a todo el equipo del CEMEC, y pues un aplauso a ti y a todos por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias, y pues a todos los que nos siguen y nos siguieron durante esta plática, pues recordarles que pues la cuarentena sigue, que se cuiden mucho, mantengan su sana distancia, si es necesario salir siempre con su cubrebocas, tomando las medidas necesarias de salubridad, de seguridad, para, pues, por ustedes y por sus seres queridos, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias, esperemos, pues, próximamente tener otra intervención tan buena como la de hoy, como la anterior, como todas las intervenciones que ha tenido el CEMEC a través de K-Magazine. Y pues, hasta la próxima, y muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Hasta luego a todos, buenas noches.